¿qué tal amigos? Yo soy Sergio el ingeniero y estamos aquí en otro nuevo vídeo. Y bueno, como ven en pantalla ahora mismo, estamos de nuevo con la clase 2 de física y química de segundo de la ESO. En el primer tema, en el primer vídeo de la clase 1, dimos sobre la velocidad media y cómo calcular el MRU, MRUA, aunque fue un vídeo un poco alocado, aunque este ya lo tengo mejor ordenado. Bueno, como en pantalla, el tema 1 de este vídeo es la gravedad y el universo. Clase 2 de física y química. Antes de empezar con el vídeo y toda la información, no recuerden darle like, suscribiros al canal, activar la campanita y tenéis mis redes sociales en la carpeta de información. Así que empezamos. Bueno, empezamos con la primera imagen de este tema. Tenemos aquí temas y la gravedad del universo y el punto 1. Vamos a leerlo. Empecemos. Primero, las fuerzas. Una fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento, cambios en su velocidad. Su unidad de medida en el sistema internacional, que significa SI, es el Newton. Primero, la fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo. Como ya se sabe, si hacemos una fuerza contra, por ejemplo, este cuadrado de aquí, si hacemos una fuerza desde este lado, si fuera, por ejemplo, plastilina, hiciéramos una fuerza hacia este lado, la misma plastilina se deformaría, ya que no es sólida, sino no es rígida, se deshace. Entonces el cuerpo se deformaría o modificar su estado de reposo. Es decir, que si yo estoy en este cuadrado y quiero mover este cubo hacia este lado, si quiero moverlo para el otro lado, para aquí, tendré que aplicar una fuerza mayor a la de este objeto para que se pueda mover. Es decir, que la velocidad cambie, como pone aquí, cambio de velocidad. Su unidad en la que se mide son newtons, es decir, la fuerza se mide en newton. ¿Por qué razón? Porque Newton fue el que creó la fórmula de la fuerza gravitacional universal. ¿Vale? Bueno, de Newton ya hablaremos en otro tema un poco más centrado en él. Pero bueno, seguimos. Este es otro esquema que pone fuerza. La fuerza es toda acción capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o bien de deformarlo. Lo que hemos dicho antes, modificar el estado de movimiento, que cambie la velocidad y se cambie de un lugar a otro aplicando una fuerza mayor a la del objeto. O de reposo de un cuerpo o bien deformarlo, como dijimos de una plastilina. Si lo apretamos, se va a deformar con la fuerza. Empezamos por la primera parte. Las fuerzas pueden actuar por contacto o distancia. Por contacto. Se producen cuando los cuerpos tienen un contacto directo, es decir, chocan entre sí. Es decir, si chocamos, por ejemplo, un trineo contra otro trineo, empujado por dos hombres o dos personas, se van a chocar y no van a tener dirección. A distancia se produce cuando los cuerpos están separados a cierta distancia unos de los otros. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en la Tierra. ¿Y por qué razón no flotamos como si fuera en la Luna, que no hay gravedad? Porque en el centro de la Tierra tenemos un imán, ¿vale? Tenemos un imán de manera que eso nos atrae hacia el suelo y no estamos flotando. Ya que en la Luna no hay gravedad, estamos flotando y por eso tienen un aguante. Los astronautas llevan un arnés atrás para que no salgan volando, ¿vale? Entonces por eso dicen a distancia. Luego pone, las fuerzas pueden ser atracción o repulsión. Repulsión, las fuerzas de atracción y repulsión se refieren pues como un imán. Es decir, tiene el polo norte y el polo sur. Si juntamos el polo norte con el polo norte, con el norte y el norte,
se van a repeler ya que son los mismos polos. Pero si juntamos el norte y el sur, se van a atraer. Y nunca se va a encontrar un imán con el mismo polo. Luego ponen la fuerza de rozamiento. Es la fuerza que se opone al movimiento. Es decir, por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo. Un cubo. Tenemos este cubo y yo estoy empujando hacia este lado. Pero la fuerza de rozamiento es lo contrario. Es decir, que una persona está en el otro lado empujando hacia el lado contrario. A eso se le llama fuerza de rozamiento. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto. 2. Características de las fuerzas. Aquí vamos a aprender otra cosa, el cual lo voy a explicar en este mismo instante, y es el teorema de Pitágoras. Para los que no conozcan el teorema de Pitágoras, mientras vayamos leyéndolo, en esta misma imagen lo estaré explicando, ¿vale? Primero, características de las fuerzas. Las fuerzas que quedan caracterizadas por un vector que es un segmento orientado, es decir, una flecha. El vector fuerza tiene los siguientes elementos: dirección, línea recta sobre la que actúa la fuerza; sentido, hacia dónde señala la fuerza; cada tiene dos sentidos; módulo o intensidad, es el valor numérico de la fuerza de newtons; punto de aplicación, donde actúa la fuerza, es decir, el cuerpo, objeto o lo que sea, una fuerza. Entonces, aquí nos enseñan dirección. La dirección, por ejemplo, aquí en este gráfico, enseña la dirección va hacia este lado, ¿vale? La dirección es decir, la flecha hacia donde apunta. El sentido, izquierda o derecha, ¿vale? Izquierda o derecha es el sentido, ¿vale? Luego, módulo o intensidad es el valor numérico de la fuerza de newtons. Es decir, en el vector AB. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza ponemos otra vez el dibujo de este cuadrado. Aplicamos una fuerza hacia aquí. Este cuadro pesa, digamos, 5 kilos. Y yo tengo que aplicar una fuerza mayor, que sería, digamos, 200 o 300 newtons. Aplicamos una fuerza hacia este lado. Eso sería el módulo o intensidad. Es decir, el valor de la fuerza. ¿Cuántas fuerzas estás aplicando hacia ese cuerpo? El punto de aplicación, el mismo objeto, el cuerpo o el objeto al que le estás aplicando una fuerza de movimiento o de reposo. Es decir, de que ya para. Por ejemplo, si hay un mueve para este lado y yo me pongo aquí bloqueándolo, estoy aplicando una fuerza de rozamiento. Continuamos. A ver. Vamos con el siguiente. Vale. Efectos de las fuerzas. Los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. A ver. Ahora. Vale, ahora. Pone. Los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos son deformación o cambio de movimiento. Deformación. Un objeto puede deformarse por la acción de una fuerza, pudiendo cambiar de tamaño o de forma. Es decir, como dijimos el tema de la plastilina o cualquier cosa, si nosotros tenemos fuerza y aplicamos una fuerza mayor, si ese cuerpo no es totalmente sólido, se va a deformar o hasta romper. Alteración del movimiento. En ocasiones, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, produce un cambio de movimiento. La dinámica es la rama de la física que estudia la relación entre fuerzas y estado de movimiento de un cuerpo. Se rige por 3 leyes fundamentales anunciadas por Isaac Newton en el siglo XVII y se pueden resumir en... Ahí es donde entramos ya con las 3 leyes fundamentales de Newton, las cuales, pues, para los que no conozcan a Newton era un científico al cual le decían que estaba loco,
y por su forma de pensar de que por qué razón había gravedad. Entonces, con esas tres leyes de Newton, pues puedo sacar lo que es la total ley universal de la fuerza, ¿vale? Entonces, alteración de movimiento se refiere pues al momento de que vamos a aplicar una fuerza al cuerpo y ese mismo cuerpo o objeto se va a mover hacia la dirección a la que estamos empujando. Ahora pasamos. Primera ley de Newton. Ley de inercia. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Como no se acordarán, si no se acuerdan, tienen aquí arriba la clase número 1 sobre el movimiento rectilíneo uniforme, por si no se acuerdan de qué era un movimiento rectilíneo uniforme, qué significaba, cómo calcularlo y todo esto. Ahí tienen la clase número 1. Si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien la resultante de la fuerza que actúa es nula. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, la fuerza va a ser la fuerza va a tener que sumarse o restarse, depende cuáles sean las direcciones y sentidos de las fuerzas, ¿vale? Pasamos con la segunda ley de Newton. Ley fundamental de la dinámica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, éste adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada, donde la masa del cuerpo es la constante de proporcionalidad, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. La F representa fuerza, la M representa masa y la aceleración, pues cuando acelera el movimiento. Las fuerzas se miden en las siguientes medidas. La fuerza se mide en newtons, como ya dijimos y leímos, la fuerza se mide en newtons. La masa se mide en kilogramos, como sabemos, si preguntamos cuál es tu masa, se refiere a tu peso, cuánto pesas. Yo mido mi peso en kilogramos, como cualquier persona. Y la aceleración, que ya sabemos que tiene que estar en metros partidos segundos elevados al cuadrado. ¿Vale? Seguimos. Donde F es la fuerza newtons, M es la masa en kilogramos y la aceleración en metros partidos segundos al cuadrado, como acabo de explicar. Ahora pone tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Vamos a verlo. Pone, si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción, es decir, si yo aplico una fuerza como pone aquí el dibujito, hay una fuerza que hago para aquí, es una acción, ya que yo estoy haciendo el movimiento. Seguimos. Sobre otro cuerpo. Este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza, que denominamos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, la reacción de que nosotros hacemos la fuerza hacia aquí, hacia el lado derecho, hace una reacción de que la fuerza que ejercemos también de la pared o de lo que está haciendo este personaje va hacia la izquierda. Como el avión, el empuje, que es la reacción, el empuje se refiere a cuando es el chorro de gas, es decir, los mismos ventiladores hacen que el mismo avión acelere, es la acción que hace el chorro de gas, es lo que hace que el avión despegue. Y el empuje, que es lo que hace lo contrario al chorro de gas, la acción, es decir, la reacción que hace. Como por ejemplo, un helicóptero o una moto, por ejemplo, si una moto, por ejemplo. La moto al encenderse va a soltar un montón de gas por el tubo de escape, pero al hacer esa acción de expulsar todo ese gas de dióxido de carbono, va a hacer que la reacción de ese empuje va a hacer la aceleración, ¿vale? La aceleración. Pasamos al siguiente. Después, si no queda claro, vamos a estar haciendo unos cuantos ejercicios al final de la clase, por si acaso. Las fuerzas de contacto. Fuerza de rozamiento. Cuando un cuerpo se para no es debido a que va perdiendo fuerza,
sino a que actúa una fuerza que lo frena, conocida como la fuerza de rozamiento. Como dijimos antes, si yo aplico a este cubo una fuerza desde el lado derecho y una persona con más fuerza que yo aplica una fuerza del lado contrario, es una fuerza de frenado. Es decir, que si de aquí para aquí se mueve a 5 km partido hora, que eso es imposible, pero por poner cualquier medida, si cuando haga aquí un frenado va a pasar a 0 km partido hora de movimiento, de velocidad, ¿vale? Entonces la fuerza de rozamiento es la fuerza contraria que actúa como frenado de ese objeto. Como por ejemplo cuando manejamos un coche. El coche está acelerando porque tiene su gasolina, ¿vale? La fuerza la estamos aplicando mediante el pie al pisar el acelerador. Pero si ocurre un choque entre dos coches y ese coche tiene más fuerza, la fuerza de rozamiento va a ser la velocidad que lleva o la fuerza que lleva ese coche con el que ha chocado y ha hecho que pare, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo cotidiano, ¿vale? Como cualquier otro. Pasamos al siguiente punto. Tema 5. Punto 5, mejor dicho. Pasamos con las fuerzas de la naturaleza. Pone, en la naturaleza todos los cuerpos se hallan ejerciendo fuerzas de unos sobre otros, en virtud de algunas de las propiedades físicas que poseen. Estas interacciones se pueden reducir a unas cuantas, llamadas fuerzas fundamentales que son a distancia. Como pone aquí, fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es pues la fuerza misma que aplica el imán del centro hacia nosotros. Por esa razón nos frotamos. La fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la electromagnética y la nuclear. ¿Qué es lo que aquí enseña? La fuerza eléctrica, que es por ejemplo la atracción entre dos imanes, que es una fuerza magnética, sería la atracción de dos imanes. Luego, fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, también llamada peso, es la fuerza con la que la Tierra u otro cuerpo celeste atrae a un cuerpo. Es decir, el campo del imán del centro de la Tierra nos atrae para que no estemos flotando. Todos los cuerpos con masa se atraen entre sí. Esta fuerza está dirigida hacia el centro de la Tierra y aplica en el centro de la gravedad del cuerpo, por eso se dice que es una fuerza radial. Se calcula de la siguiente presión. Para calcular el peso que nosotros tenemos aquí en la Tierra, tenemos que tener los datos de la masa y de la gravedad. Siempre en una fórmula tenemos que tener máximo, es decir, mínimo, dos datos para que podamos calcular la incógnita que nos piden. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la masa, digamos, 40 kilos, por ejemplo, peso yo, y la gravedad es 9,8. Para los que no sepan, tenemos siempre que aprendernos la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es 9,8 metros partidos segundos al cuadrado. Cuando den otro tipo de gravedad, si os hacen aprenderos la gravedad de otros planetas, vale. Pero normalmente, por lo menos a mí, nos dan el dato de la gravedad. Por ejemplo, si nos piden cuánto pesamos en la Luna, nos dan pues la gravedad que tenemos en la Luna, ¿vale? Luego, continuamos. Donde m es la masa expresada en kilogramos y g es el valor de la aceleración de la gravedad, que es en el caso de la Tierra, vale 9,8 metros partidos segundos al cuadrado. Eso es un dato importante el cual tienen que aprenderse para cualquier problema, ya que seguramente no os pondrán el dato de la gravedad, en el caso de que estéis en un grado bajo. Luego pone aquí, tenemos que distinguir entre masa y peso. Masa es la cantidad de material que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y no depende del lugar donde se mida. Peso es la fuerza con la que el planeta atrae a un cuerpo. Se mide en newtons y depende del planeta en el que se mida. ¿Vale? Totalmente lo contrario uno del otro. Pasamos al siguiente. Ahora por aquí. Fuerza gravitatoria a distancia. Pone, si la distancia entre los cuerpos aumenta, la fuerza de atracción gravitatoria se disminuye.
Si la distancia disminuye, las fuerzas aumentan, es decir, lo contrario. Por ejemplo, aquí está la Tierra y aquí la Luna. Si las fuerzas se atraen, las fuerzas tienen que ser iguales, igual que aquí. Pero, como pone aquí, fuerza gravitatoria y masa, la masa, al menos uno de los cuerpos, aumenta la fuerza de atracción gravitatoria, aumenta. Si la masa disminuye, las fuerzas también lo hacen, es decir, lo contrario al caso anterior. Luego pone aquí, el campo gravitatorio terrestre es la región del espacio donde una masa experimenta una fuerza gravitatoria debida a la Tierra. Fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la que aparece entre cargas eléctricas. Esta fuerza es de repulsión si las cargas son de los signos iguales y de atracción si son signos opuestos. El valor de la fuerza eléctrica depende de varios factores. La distancia: a mayor distancia entre las cargas, menos fuerza eléctrica. La cantidad de carga: a mayor cantidad de carga, mayor fuerza eléctrica. El medio en el que se encuentra: en el vacío. La fuerza eléctrica es más intensa que en cualquier otro medio. En el aire, la fuerza eléctrica es mayor que en el agua. Es decir, como pone en el gráfico, si juntamos polo norte con el polo norte, se va a repeler. Con el sur y el sur se va a repeler. Pero si juntamos norte y sur, se van a atraer, ¿vale? A ver. Vale, y ahora nos tocan, pues lo que os dije antes, dos ejercicios de práctica. Y con esto ya sería pues el fin de la clase número 2. Y ya el próximo domingo vendríamos con la clase número 3, ¿vale? Que continuaríamos pues con el siguiente tema. Vale, leemos. Pone, calcula el peso de un gato de 7 kilogramos en la Tierra y en la Luna. Ya nos dan, porque ya vemos aquí ya, nos dan ya la gravedad, porque no sabemos de memoria la gravedad de la Luna, que es 1.62 metros partido segundos al cuadrado. El 2 le he puesto así porque no lo puedo colocar en el ordenador de otra forma, pero es elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, primero colocamos aquí esto. Colocamos esto, ¿no? Vale, aquí esto. Vale, primero colocamos. Vale, pone el peso de una pelota. Sí, calcula el peso de un gato de 7 kilogramos. Primero, ya nos dan el peso, es decir, la masa. La masa, el cual vamos a cambiar el color. Negro, vale. La masa que nos dan, para primero averiguar el peso de un gato, tenemos que utilizar pues la fórmula de la segunda fórmula de la ley de Newton, que era peso igual a masa por gravedad. ¿Vale? Entonces, sustituimos datos. No tenemos el peso, ¿vale? No tenemos el peso, pero sí tenemos la masa, que son 70 kilogramos. Aquí no vamos a colocar la unidad, ¿vale? Porque cuando vamos a hacer la fórmula no colocamos unidad. Pero al resultado sí hay que colocar unidad, ya que te puede bajar puntos en cualquier ejercicio. Por gravedad. Que ya nos dice ya. Que son, como pone ahí, 1 puntos, primero el de la Tierra, que sabemos que es 9,8, ¿vale? Ponemos 9.8 y colocamos igual, y eso saldría 68.6, ¿vale? Aquí tengo el resultado. 88, sí. A ver, la fuerza en... Sí, 88.6 sería el resultado del peso que tenemos. 68.6. Y ahora, ¿qué son? Papas, zanahorias, metros, segundos. ¿Qué es? Metro partido 68.6
el peso se mide en kilogramos, ¿vale? Entonces colocamos 8 kilogramos, ¿vale? Ahora vamos a calcular el peso que pesaría el peso del gato en lo que es en la luna, ¿vale? Vale. Como vimos en la fórmula de antes, no la vamos a colocar otra vez, pero ya sabemos, sustituimos los datos. No tenemos el peso, pero sí tenemos la masa, que son 7. Ah, no, espérate. Aquí voy a borrar una cosa. Vale, ahí es 7, ¿vale? Para que quede claro, porque ahí me he equivocado yo al escribirlo. Vale, entonces son 7. 7 por la gravedad. La gravedad de la luna es 1.62. 62, ¿vale? Entonces, el resultado que da esto. El resultado que da esto es 11.36. ¿Vale? 11.36 sería el peso del gato en la luna. 11.36. ¿Cuánto es? Kilogramos. Ya está. Y ya tenemos un ejercicio hecho, ¿vale? Pasamos al siguiente. Ejercicio número 2. Pone: calcula la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 10 kilogramos de masa para comunicarle una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Vale, mamá. Bueno, estoy grabando. Calcula la fuerza que hay que aplicar. Bueno, continuamos. Entonces, este ejercicio pues lo voy a dejar para que vosotros lo resolváis. Solamente voy a dar unos cuantos datos. Primero, nos piden la fuerza, pero ya tenemos la masa y tenemos la aceleración. Tenemos que utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton, pero agregando la aceleración. Es decir, aquí en vez de la gravedad, usamos la aceleración. ¿Vale? Sería fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí os dejo con ese ejercicio para que lo resolváis. Por favor, dejadme abajo en los comentarios la respuesta de este problema. Y si está mal, os responderé en los comentarios. Y si no, os pondré que muy bien hecho y felicidades, ¿vale? Así que nos despedimos. Ya ha durado bastante este vídeo. Nos vemos el próximo domingo con la clase 3. Y adiós, amigos. Adiós.